Bueno, yo soy Nicolás Bencilota, vivo hace más o menos casi 15 años en Capilla del Monte, vengo de Buenos Aires, llegué porque buscando un cambio de salir de la ciudad, surgió en ese momento venir para acá. Y cuando llegué sin conocer Capilla del Monte, con la bicicleta y una mochila, paré en carpa en la casa de una familia acá, en este barrio, que es el Faldeo. Y era una familia que justamente estaba empezando a armar un espacio con 6 o 7 familias amigas para sus hijos, que en ese momento tenían 2 años y medio, 3, para que se empiecen a juntar, a armar, a hacer algo. Yo venía de Buenos Aires de estudiar Bellas Artes y de trabajar en un taller de arte para niños, de ayudante de una profesora que tenía muchos niños y curiosamente era su ayudante de los grupos de niños más pequeños, de 4 o 5 años. Entonces me preguntaron si quería ayudar acá un poquito en los talleres y claramente dije que sí. Así que eso pasito a pasito fue creciendo y convirtiéndose en el jardín que soy. Yo a la semana que llegué acá ya estaba con el proyecto y alquilando una casita acá muy cerca. Ese proyecto que empezó como tallercitos, al poco tiempo conocimos la pedagogía Waldorf y empezamos como a investigar y empezamos a ver que había como muchas respuestas a nuestros interrogantes. 2 mamás empezaron a estudiar la formación Waldorf, después conseguimos una casita para que nos prestaban y armamos ahí unos grupitos de 7 o 8 nenes y después alquilamos la casa que al tercer año de ese proyecto alquilamos la casa que hoy por hoy es el jardín hace más de 14 años. Esa fue mi manera de llegar y lo que creo, como creo que pasa con absolutamente todos los maestros, todos los niños, es que los niños nos convocan, así que como llegué acá es porque los niños también han convocado. Bueno, Nico, contanos cómo se llama el jardín y cuál es la historia del jardín. Bueno, un poco conté la historia, el Jardín es Brotes del Sol, y empieza así, empieza con este grupo de familias queriendo generar un espacio nuevo para sus hijos, diferente, de contención, y así empieza, y así cuando conocimos la pedagogía Waldorf sobre la marcha fuimos encontrando realmente como respuestas. Entonces, para mí es muy lindo porque fue respondiendo a una necesidad orgánica y real, no fue bueno, yo maestro quiero hacer un jardín Waldorf acá, sino fue algo que se fue construyendo y creciendo de a poquito. Y bueno, eso fue el primer año, los primeros 2 años, y ya el jardín tiene 14 años, va para 15, que ya bueno, es un jardín Waldorf, eso fue creciendo. Ahora hoy por hoy somos una cooperativa de trabajo, de la cual formamos parte 2 jardines de infantes, una primaria y ya hay una secundaria en sus primeros años. ¿Cómo es la estructura del jardín y cómo es el contexto que lo rodea? ¿Cómo sería la estructura del jardín? ¿A qué te refieres? ¿Cómo está organizada? Los espacios. El jardín es una sala integrada, es una única sala, es una casa, o sea, nosotros alquilamos una casa que básicamente es una gran sala que está dividida pero sin puertas, o sea, básicamente es una gran sala con divisiones, con la cocina toda integrada. Nosotros cocinamos también con los niños. Tiene un parque grande, un entrepiso de madera y es sala integrada, están los nenes todos juntos, niños de 3 a 6 años. No sé si la parte pedagógica también o viene después. Bien. ¿Cómo es el contexto de afuera? Está en La Toma, en el barrio de La Toma, en Capilla del Monte, a media cuadra del río. Es un terreno amplio, tienen mucho lugar los niños para correr, mucha naturaleza, y eso, muchos árboles. Recién nos contabas que el jardín... Casi todas las familias, la mitad de los niños, por ejemplo, vienen caminando, y la otra mitad vienen en auto o en bicicleta, algunos con sus familias, pero vienen en general de cerca. Algún niño viene de Santa Isabel o San Esteban, pero casi todos vienen de cerca. O sea, digamos que todos los nenes por lo general se encuentran en el mismo entorno, en la misma zona. Bien. Recién nos contabas que la escuela trabaja con una cooperativa, con las familias. Se sustenta, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito más de eso? ¿Cómo es? Sí, nosotros somos una cooperativa de trabajo como forma jurídico-legal, digamos, ¿no? Sin fines de lucro.
Esto quiere decir que la manera de funcionamiento del jardín es lo pedagógico, lo llevamos a cabo los maestros, pero todo el resto se hace en conjunto entre las familias y los maestros. El jardín no es privado, es autogestivo, entonces se dividen los trabajos que son necesarios, o sea, no existen los directivos, no hay directores, o sea, somos solo maestros y familias. Se dividen todas las tareas del jardín en comisiones de trabajo. Entonces, por ejemplo, hay una comisión económica, hay una comisión de eventos, hay una comisión de comunicación y difusión, hay una comisión que es tiendita. Entonces, cada familia, la idea es que participe en la que tiene más afinidad, o sea, no sé, la comisión de mantenimiento. Entonces, cada uno se anota en la comisión que siente que más tiene afinidad y siente que puede aportar, porque hay una ley social que dice que en una comunidad, si yo aporto, si yo estoy pensando en lo que el otro necesita, sí o sí, por añadidura, voy a recibir lo que yo esté necesitando de otro. Entonces, un poco buscamos, así como con los niños, porque las leyes, en realidad, nosotros no somos ni padres fundadores ni maestros fundadores, son los niños los fundadores de estos espacios que nos convocan a nosotros para armar espacios nuevos, que creo que lo que nos están invitando es a que les mostremos una manera diferente de relacionarnos y relacionarnos con el mundo. Ellos, la infancia, lo que quiere es que nosotros, lo que necesita de nosotros es que les mostremos el mundo y que les ayudemos a conocerse a sí mismos. Entonces, lo verdadero acá es formar comunidades en las que ellos vean esa manera diferente de relacionarse. El contenido es lo de menos en ese punto. Entonces, las mismas leyes pedagógicas para los niños son también las mismas leyes para la comunidad. Y así se trabaja. Y no es que las comisiones tienen que ellas hacer eso, sino que las comisiones se encargan de que las cosas sucedan. Por ejemplo, la comisión de eventos organiza un evento. Después todos participan del evento, pero la comisión de eventos lo organiza. Para que no sea pesado para todos y todos puedan hacer algo. Entonces, todo, si vas al jardín, ustedes lo conocen el jardín, casi todo está hecho por las familias, casi todos los muebles, casi todos los juguetes están hechos por Son familias muy presentes. Se busca, sí, sin atosigar, se busca, porque creemos que la educación sí o sí implica presencia de las familias. No en lo pedagógico, pero sí en todo el resto. Sí. Así que sí, cuando la pedagogía Waldorf dice que es una continuidad del hogar, no se refiere a que solamente la casa parezca un hogar, sino que realmente haya un vínculo cercano que está desde lo grupal, en cómo armamos el trabajo en todo el jardín institucional, y lo individual, porque cada familia es cada familia. Y acá no es quien hace más o quien hace menos, o que todos hagan lo mismo, porque quizás para vos hacer cierta tarea es un montón, y para otro hacer otras tareas, puede hacer quizás más tareas, pero no le implica tanto trabajo. Eso depende mucho también de cada uno. Y lo que siempre sí es importante, hay algunas cosas que son, por ejemplo, la limpieza del jardín también la hacen las familias, los maestros lo hacemos todos los días, pero veces por semana la hacen las familias, que también es muy lindo porque las familias pueden ver realmente la sala, a ver si hay algo roto, si hay algo que... Claro. Y los nenes aprenden a cuidar mucho las cosas, porque tienen sentido de pertenencia, porque todo lo hacen las familias. El cuidado, totalmente. Yo siempre lo que digo por ahí cuando hago informes, cuando fui a tu jardín, que no es mi jardín, perdón que corrija eso, sí, es porque verdad. soy muy hincha con eso, pero porque parece una pavada, pero tiene mucho que ver, y más con los proyectos que son autogestivos, no creer que son nuestros. Sí. O sea, el jardín no es mío. Bueno, te contaba que recuerdo que siempre me llevó a sentirme como si estuviera dentro del útero de mi madre, de cómo está pintado, todo organizado, siempre me llevó a ese recuerdo. ¿Cuántos niños asisten? Bueno, lo del útero un poco es a propósito, o sea, lo que se busca es generar envoltura, y el niño está en ese mundo que vos lo podés llamar el útero, y también está como bajando, está encarnando de alguna manera el niño en el primer sostenido. Entonces, pensé que era una sensación mía nomás. Bueno, es que no, es a propósito en jardín infante, no va a ser igual en primaria, pero la idea es muy importante, como el espacio físico también en el jardín. O sea, si vos te fijás, se busca que sea envolvente, que el niño se sienta, a mí me pasó eso totalmente. Cálido, o sea, que no haya sobreestímulos, que no haya esta cosa chillante que implica mucho la sociedad hoy por hoy, de mostrarle Disneylandia a los nenes, cuando eso lo único que genera es excitabilidad.
pero no genera esa atención. Y esto tiene que ver con un principio pedagógico que es que toda repetición inconsciente en los niños cultiva la sensibilidad y toda repetición consciente cultiva la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Toda esa envoltura que vos ves y que aparte si vos vas muchos días vas a ver que el mantel de la mesa todos los lunes es de un color, todos los martes es de otro, todos los miércoles es de otro, y hay un montón de envolturas que rodean al niño, que también pedagógicamente está el tema del contenido de los días, de que el niño todavía no sabe qué día es el lunes, el martes, el miércoles, pero ya sabe que el día rojo se come arroz y se pinta con acuarela, por ejemplo, ¿no? Entonces se empieza a enseñar esto de los días, pero cultiva principalmente la sensibilidad. Esto que vos percibiste en el niño lo percibe. Entonces eso cultiva sensibilidad. Y cuando yo le doy una tarea consciente, por ejemplo, le digo, vos Juan, vas a ser el colador de té todo el año. Y es tu tarea del jardín. Entonces todo el año, más o menos a la misma hora, yo le digo, vení Juan a hacer tu tarea. Yo lo estoy trayendo a una tarea consciente. Entonces yo ahí estoy cultivando la voluntad del niño. Sí. Si me voy por las ramas, se dice. No, sí, está bien. No, es que yo pensé que eso era una fundación solo mía. Bueno, eso, ¿de cuántos niños? Son siempre aproximadamente entre 18 y 22, más o menos 23 es nuestro cupo máximo. No recibimos más. Y 2 maestros en la sala. ¿Cómo se llama la maestra? Berenice. Berenice. Y somos en general ya hace 3 años que recibimos un voluntario o voluntaria de Alemania, que son jóvenes que hacen servicio voluntariado en Alemania y se inscriben en los que quieren hacer en proyectos Waldorf. Nosotros estamos dentro de esa lista de escuelas Waldorf en la que pueden hacer voluntariado. Entonces viene un voluntario de Alemania 1 año, nosotros le damos casa y comida y ellos trabajan en el jardín. Bueno, Nico, las clases, los niños asisten a clases todos los días, ¿cómo son los momentos de las clases en el día? Si nos querés contar eso. Sí, los niños vienen al jardín todos los días, obviamente este año es particular, pero lo que no es este año, los niños vienen de lunes a viernes, de 8:30 a 12:30, son 4 horas de jardín. Un día de jardín sería, el jardín lo que hace es trabajar con los ritmos, principalmente el niño en su crecimiento, en la primera infancia lo que está haciendo es construyendo su cuerpo físico y en ese sentido es absolutamente rítmico. Entonces en el jardín se hace con un ritmo que va desde lo anual con la vivencia de las estaciones, lo mensual, lo semanal y lo diario. El ritmo diario lo que hace es alternar periodos de concentración con periodos de expansión. Es una respiración, ¿no? Yo no puedo estar inhalando todo el tiempo ni exhalando todo el tiempo. En los niños los periodos de concentración tienen que ser cortos y los de expansión más largos, porque tiene capacidad de concentración más acotada. Entonces el jardín se articula haciendo una respiración en estos momentos. Principalmente lo que hace es que el niño se siente seguro porque internamente sabe lo que viene. Cuando el niño sabe lo que viene, está seguro y ahí está libre. Yo siempre pongo el ejemplo que yo puedo tener esto y soltarlo así y que se me caiga, o soltarlo así y darle libertad pero contenida. Esto es la libertad que le tenemos que dar al niño, darle todas las seguridades que necesita para que esté libre en lo que tiene que estar libre, que es libertad de movimiento y de juego. Esa es la libertad de la primera infancia. ¿Por qué pedagógicamente lo puedo? Ahora si quieren, no sé si quieren se los explico. ¿Por qué es esa la libertad? La mañana transcurre, llega a 8:30, se ponen sus pantuflas, todos estamos en pantuflas, nosotros los maestros también. Más o menos 15 minutos de llegada, más o menos, hacemos la ronda, que es el primer momento de concentración. Es un momento social en el que todos nos damos las manos, nunca nada es obligado en el jardín, ni siquiera decimos vamos a hacer tal cosa, nosotros empezamos a cantar y ellos solos vienen, y si un nene no viene, ya ahí en lo que es a la integrada depende qué nene y cómo, porque hay nenes que quizás son grandes, que a uno le puede decir venía a hacer la ronda, y nenes chiquitos que no hace falta, o sea, eso depende, pero nunca se obliga a los niños, nada es obligado a hacer en el jardín. Pero bueno, hacemos las rondas, que es este momento de concentración, que es un momento social, es un momento de buenos días, es un momento en el que se trabaja el movimiento, la motricidad gruesa, la motricidad fina, y la motricidad fina vinculada al habla. Por ejemplo, pocos piojos pican poco, poco pican pocos piojos, o muchos juegos, que son juegos de dedos, en los que el habla y la motricidad fina están muy relacionados, porque en la construcción del habla está muy relacionado con el movimiento. Después de eso está el juego libre, que es más o menos entre 45 minutos y 1 hora,
y esto es lo que hablo del juego, el juego libre se basa en, primero, que los maestros somos ejemplo. O sea, los maestros siempre estamos haciendo una tarea real, porque el niño aprende principalmente por imitación. Entonces los maestros siempre vamos a estar haciendo una tarea real en la sala, cocinando, arreglando un juguete, interviniendo si es necesario, pero si no, no. Y lo que rodea al niño son juguetes de materiales nobles, juguetes que permiten el desarrollo de la fantasía creadora. Este mundo en el que una tela o una madera puede convertirse en miles de cosas. Por de ahí a que los juguetes no son del todo acabados, las muñecas son muñecos de trapo, bueno, cajón de madera, hasta la cocinita, hasta las telas. Entonces, este mundo de la fantasía lo que hace es generar este pensamiento divergente. O sea, básicamente un niño que en su infancia un palo lo convierte en 10 cosas diferentes, es un adulto que un problema lo resuelve de 10 maneras diferentes. Así se mide la inteligencia de un niño, no con su intelectualidad, que creemos en general que intelectualizando precozmente a los niños son más inteligentes, y en realidad lo que estamos haciendo es quitándoles fuerzas que necesitan la construcción de su cuerpo para llevar precozmente a su intelecto. Después de este juego, en el que también en este momento siempre en el jardín están las actividades, y también son rítmicas, todos los lunes pintamos con acuarela, todos los martes hacemos la sopa o la ensalada de fruta, todos los miércoles pintamos con pastas, y así cada día tiene su actividad, que tiene su fundamento, pero sería como largo explicarlo, pero cada actividad tiene su fundamento. Los jueves amasamos pan, y también es la actividad de preescolares, que son los niños más grandes del jardín, y los viernes hacemos labores, que es todo lo que tiene que ver con el tejido. Tejido de dedos, pompón, telares, depende de la edad y el niño. Después de eso viene la merienda, que es de nuevo expansión en el juego, concentración en la merienda. Después de la merienda salimos al patio, de nueva expansión, otros 45 minutos. Y después el cuento, que también sería como para una charla de una hora, contarles lo que es el cuento en el Jardín de Infantes Waldorf, la narración del cuento. Y después de eso se van a la casa a las 6:30. ¿Cuál es la importancia de los cuentos en el Jardín Waldorf? ¿Tienen tiempo? O resumido. Eso me salió ahora. En el jardín se trabaja casi exclusivamente con cuentos de hadas. Estoy hablando en el momento de la narración del cuento, porque también están estas falsas creencias de que, por ejemplo, no existe otra cosa. En el jardín hay cuentos que los nenes pueden ver, mirar, hacer mesa servida, para usar terminologías del magisterio y todo eso, pero en el momento de la narración del cuento, que es este último momento que es muy como importante para nosotros en el jardín, se les narra el cuento, es cuento de hadas siempre. El cuento de hadas, para explicarlo muy brevemente, son cuentos arquetípicos que vienen de un momento de la humanidad en el que no existía la lectoescritura, entonces todo saber se transmitía de manera oral. Entonces, al ser arquetípicos, se esconden como gran sabiduría de la humanidad. Es una semilla que se guarda en el alma del niño, que básicamente lo que le está dando como mensaje en casi todo cuento de hadas, profundo en el inconsciente del niño, es que va a encontrar las herramientas en su vida para afrontar su propio destino. Los cuentos de hadas siempre, al ser arquetípicos, tienen un bien y un mal, bien marcados, y siempre triunfa el bien ante el mal. Los cuentos de hadas nosotros los conocemos por Disney en general, pero Disney los transgiversó a todos, pero son estos, algunos conocemos por Disney, hay muchos más, pero son estos cuentos que son arquetípicos. Entonces el niño inconscientemente se identifica con el héroe, con el bueno del cuento, porque siempre es un personaje común, siempre es Juanito y Margarita, nunca es, o sea, en las leyendas o en las, Sansón solo puede ser Sansón, pero en los cuentos de hadas son personajes comunes. El niño se identifica inconscientemente con el bien, y siempre el bien triunfa ante el mal. Se narran los cuentos, no se les muestra imágenes, porque si yo digo, que es lo que pasa con Disney, la princesa, y muestra un estereotipo de rubia, de ojos celestes, ya tiene que ver con los estereotipos occidentales que fueron puestos en estos cuentos de hadas, que no tienen nada que ver con los arquetipos, porque todos los personajes de un cuento son parte de uno mismo, son asexuados, el príncipe, la princesa, la bruja, todos son parte de uno mismo, no son femenino, masculino, no tiene nada que ver con esto, el príncipe azul no existe, o toda esa lectura, que es una lectura occidental moderna, no tiene que ver con los arquetipos de los cuentos. Que aparte igual los cuentos de hadas estos son pocos los que se conocen por Disney, y en realidad hay muchos más y muy variados y muy diferentes. Y se narran porque así se genera que el niño haga su propia imagen
del cuento, no la imagen que yo le quiero mostrar, sino la de él, la que él necesita. Él va a armar la imagen que él necesita, de su príncipe, de su princesa, de su dragón, de su enano, de su gnomo, de lo que sea, ¿no? Y además, en general tienen un vocabulario bastante completo. Los cuentos de hadas usamos los originales y utilizan casi todos los tiempos verbales, tienen palabras complejas que siempre, cuando el magisterio contaba estos cuentos me decían, los nenes no entienden estas palabras, pero yo narro el cuento durante 3 semanas seguidas. Entonces, eso es verdadera alfabetización, porque el niño, es más, yo no le digo lo que significan las palabras, porque durante 3 semanas está haciendo el trabajo interno, imaginativo, de saber lo que esa palabra significa por contexto. Entonces, lo que ese niño durante 3 semanas está, cuando escucha esa palabra, haciendo el trabajo interno de entenderla por el contexto del cuento, eso es una herramienta mucho más poderosa que darle... Después cuando sea grande es muy fácil ir al diccionario a buscar el concepto, pero el niño no vive en el concepto. No le sirve que yo le dé el concepto de la palabra, le sirve que yo genere ese espacio interno de búsqueda. Y siempre lo sacan, siempre. Solo al final, la última semana, hacemos un teatro de mesa del cuento. Bueno, ya que nos contaste sobre la metodología, cómo trabajan en el jardín y todo, ¿con qué servicios cuenta el jardín? ¿Servicios? ¿Qué sería? Servicios de luz, de agua, ¿tiene todos los servicios? Sí. Tenemos luz, agua, cocinamos todos los días en el jardín. La comida que hacemos las cocinamos ahí con ellos. Y que siempre la merienda no es una galletita, ¿no? Con leche, es un cereal, arroz, frijol, polenta, el pan que ellos amasan. Y siempre cocinamos todo ahí con ellos. Tenemos 2 baños, agua caliente, gas, servicio de emergencias médicas, seguro de responsabilidad civil. Todo. Los contenidos que ustedes brindan a los chicos, al momento de entrar a una escuela formal, ellos tienen que rendir, demostrar que saben los contenidos que son iguales a los que adapta un niño en una escuela estatal. En el caso del jardín no tienen que rendir nada a los niños, simplemente entran. Si quisieran ir a una primaria, aparte las primarias nos conocen y los niños entran, como mucho creo que legalmente es una entrevista con la maestra, la psicopedagoga, pero no pasa nada. El proceso completo que sería es cuando hacen la primaria, cuando terminan la primaria, rinden un examen. Hoy por hoy, que no somos todavía oficiales, los niños cuando terminan la primaria rinden un examen en el que validan su título, que lo rinden en general en una escuela acá en la San Martín, ahora la rinden en Malumba. Ese es en 6º grado, pero si por ejemplo de jardín van a una otra primaria, no tienen que rendir nada de los niños. Y nunca tuvimos problema con eso, porque... Nico, vos estudiaste profesorado de educación inicial en la Escuela Normal de Cruz del Eje. Contanos cuáles son las diferencias y semejanzas que encontrás entre el jardín de Waldorf y las que son del Estado. Sí, bueno, mi formación es, yo estudié la formación Waldorf de 5 años, después estudié la formación en el profesorado a nivel inicial en Cruz del Eje, y ahí también trabajo en la coordinación y soy profe en la formación Waldorf en Córdoba. Similitudes y diferencias. Depende de cómo lo queramos ver, pueden ser muchísimas o pueden en realidad no ser tantas. La formación es completamente diferente y por ende las escuelas son completamente diferentes. Yo igual soy partidario de no generar como mucha grieta, o sea, de no decir la pedagogía Waldorf es la buena y las otras no, para nada. Porque volviendo a lo que decíamos antes, de que la educación es esencialmente humana, si tengo que ver las similitudes, he visto, por ejemplo, en mis prácticas, maestras que me saco el sombrero de lo hermoso maestras que son y cómo hacen con 27 niños solas con una capacidad artística y con un vínculo humano hermoso. Entonces, ¿en qué veo de similitudes? Es que en las escuelas Waldorf veo maestros muy buenos y maestros muy malos, como puedo serlo yo también, y en las escuelas públicas veo maestros muy buenos y maestros muy malos. Y no tiene tanto que ver con el contenido. Con el cómo damos los contenidos hay bastante diferencia, principalmente lo que es jardín de los primeros grados. Pero esencialmente en la cualidad de maestros, eso. A mí lo que vi en mis prácticas,
lo que más me costó a mí fue, en las prácticas, fue la necesidad constante que hay de bajar el concepto en el aprendizaje. O sea, las dos cosas que más me costaron fue, primero, la falta de movimiento de los niños, la libertad, como dije al principio, del niño es de movimiento, llegar a un lugar que tienen que estar prácticamente sentados y tienen 15 minutos de patio y a veces dirigido. Me parece muy fuerte los niños que no puedan moverse libremente. Esa falta de movimiento me costó mucho, y esa necesidad de bajar el concepto, de que las actividades tengan que tener tanto de, bueno, a ver, ahora vamos a ver qué aprendimos de esto. Entonces hablemos del concepto de esta actividad hermosa que hicimos y generemos esa intelectualidad, esa atención en los niños para que entiendan, si no bajé el concepto, no hubo aprendizaje. Como que eso me costó un montón. Pero repito, sí, ver maestras increíblemente hermosas en la escuela pública, y yo creo que no se trata tanto de hacer escuelas, sino de formar maestros, porque nosotros vamos con nuestra cualidad humana donde vayamos. Entonces, si vamos a ir a una escuela pública, a una escuela Waldorf, Montessori, Cossetini, lo que sea, somos nosotros, seres humanos, que nos elegimos con esos niños para estar frente a ellos y mostrarles el mundo y ayudarlos a conocerse a ellos a sí mismos. Entonces, eso no tiene nombre, no importa qué pedagogía somos ni nada de eso. Bueno, Nico, ¿cómo crees que los niños que asisten al jardín, vos como maestro de ellos, cómo crees que les afectó el tema del contexto en el que estamos? Incendios, pandemia, encierro. Bueno, otra pregunta difícil. Es muy particular. Tema pandemia, yo creo que por un lado somos bastante privilegiados en cuanto a que las familias viven en un contexto de no tanto encierro como en Buenos Aires, por ejemplo, o en las grandes ciudades, que los niños quedaron literalmente durante meses encerrados frente a pantallas. Para mí es muy grave lo que está pasando a nivel mundial y principalmente con la educación, porque creer que la educación se puede suplantar a través de una pantalla, y más en la primera infancia, no tenemos ni idea de las consecuencias que pueden traer a futuro. La verdadera educación es esencialmente humana y es en un vínculo real con los niños, no existe de otra manera y no puede ser dada de otra manera. Entonces, más allá que podamos dar un contenido, y principalmente me estoy refiriendo a jardín de infantes, que es el periodo más importante, no el menos importante, y el más importante del vínculo humano. Entonces, en ese sentido, por un lado, privilegiados en el que los niños lograron, nosotros acompañamos mucho, no hicimos virtualidad para nada, acompañamos mucho a las familias en este gran desafío que ahora tocó, que es que la educación nos tocó compartida. Entonces acompañamos grupalmente e individualmente a las familias a ver cómo los estaban acompañando los niños en sus casas, cómo es, con el tema tecnología, con el tema, bueno, estar en la casa todo el día, ¿no? Pero por suerte muchos están en ámbito natural, no tienen esa sensación de encierro. Pero bueno, también ver gimnasios, bares, repletos de gente y plazas clausuradas y escuelas cerradas, es un mensaje que yo no es que estoy diciendo las escuelas tendrían que abrir todo el tiempo, tendrían que estar abiertas sí o sí siempre, pero es un mensaje difícil. Entonces, como más acompañamos es a través de los padres a esos niños. Y buscando de qué manera podíamos hacer un vínculo real. Por ejemplo, que pase un duendecito travieso y les deje cosas hechas por nosotros a los niños en las tranqueras de sus casas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, trabajar mucho a través de los padres. No creer que con que le demos el contenido por una pantalla, eso estamos suplantando la educación, porque no lo es para mí, y bueno, y no sabemos las consecuencias que puede traer esto. Y bueno, y aparte tocó como mucho acá, ¿no? Como el tema de los incendios fue muy fuerte. Fue un año en el que las familias se comprometieron mucho con los incendios, se generó como muchas familias fueron a ayudar con los fuegos, entonces los niños sí que estaban muy movilizados de ver el fuego, de hablar mucho del tema. Se ha trabajado mucho con el arte, con que ellos puedan dibujar, pintar, porque así también pueden ir sacando, ¿no? Y bueno, y lo mismo, acompañando mucho a las familias, principalmente a las que estuvieron más cerca de focos de incendio, porque tuvimos familias que estuvieron muy cerca de los focos de incendio, así que estuvimos muy cerca de ellas,
acompañando, brindándoles cuentos y ver cómo hacer que a los niños se sientan seguros. Utilizar esta pedagogía que el niño se conecta con la naturaleza, que tiene contacto todo el tiempo. ¿Ustedes utilizaron alguna vez el chañar o el algarrobo para trabajar con los chicos? Sí, todo el tiempo. O sea, en la merienda, por ejemplo, tomamos siempre de tecito, hay agua o hay té. Y muchas veces el té, de té chañar, que traen ellos mismos, o juntamos si hay ahí, cedrón tenemos ahí, poleo tenemos ahí, y lo juntamos con ellos y lo usamos para el té. Chañar con el algarrobo, como decía, hacemos té, lo usamos. Después también hacemos mucho, que nos ayudan las familias también. Nosotros en el Jardín Baldo usamos mucha lana, mucho vellón de oveja. Entonces, por ejemplo, lo tenemos con los nenes y siempre que podemos hacemos tenido natural. Por ejemplo, con chilca, con yerba mate. Hay un montón de plantas que sirven para teñir y lo hacemos ahí con ellos. Después con eso, después tenemos las lanas para todo el año. En el que en el Jardín Baldo se usa mucha lana porque hacemos mucho tejido, los telares, hacemos un montón de cosas ahí, capaz que tengan un telar para mostrarles, que así hacen con los nenes, con las lanas que ellos mismos tiñeron con plantas muchas veces, o también hacemos fieltro después con ese vellón de oveja, y hacen su flautero, por ejemplo, bueno, muchas cosas, ¿no? Bueno, ¿querés contarnos acerca de dónde proviene esta metodología o una breve descripción de la historia? Bien. Todo esto que cuento es muy breve porque da para así como un taller, ¿no? De cada una de estas preguntas daría para cuentos de hadas, da para hacer un taller, la pedagogía Waldorf da para hacer un taller, o sea, pero bueno, muy brevemente, la pedagogía Waldorf surge en 1920 más o menos. Allá van 100 años, cerca de Alemania, en Stuttgart, cuando un hombre, Rudolf Steiner, o sea, la base de la pedagogía Waldorf es la antroposofía, que Steiner, que sería entre comillas el creador o mentor, la antroposofía es una ciencia espiritual, decía él. O sea, decía que sea una ciencia espiritual porque todo había que comprobarlo con nuestra propia práctica, ¿no? Y en esta antroposofía él daba conferencias, muchas conferencias, con un aspecto muy importante que es la trimembración social. Y creo que toda su idea de trimembración social, que es cómo ordenar la sociedad en lo jurídico, en lo cultural y en lo económico, en un lugar que creo que yo dejó una semilla muy grande, es en la pedagogía. En la medicina también está la medicina antroposófica, la agricultura biodinámica, y la pedagogía Waldorf, que surge, a mí me gusta la historia un poco, porque cuando un hombre, el dueño de una fábrica tabaquera, Emil Molt, lo convoca a dar una charla para todos los empleados de la fábrica. Estamos hablando de Europa, posguerra, todos los obreros que trabajaban miles de horas por día sentados en los sacos de tabaco, y lo presenta como un, creo que filósofo espiritual, una cosa así. Y él va a dar una charla y empieza hablando, diciendo cómo en el momento en el que tenemos la edad para desplegar toda nuestra potencialidad como ser humano, nos meten a trabajar en una fábrica durante casi todo el día y coartan completamente nuestra individualidad. Y empieza a hablar de una escuela en la que no haya, por ejemplo, distinción de clases, que no existía en ese momento, o sea, que los hijos de los obreros vayan con los hijos de los dueños, que sea mixta, que sea horizontal, que no sea vertical, que la bajada pedagógica no venga de una oficina, sino que realmente sean el propio colegiado de maestros el que la articule, bueno, y muchas otras cosas. Emil Molt inmediatamente se copó, donó el edificio para la primera escuela. La fábrica se llamaba Waldorf Astoria y de ahí viene el nombre de pedagogía Waldorf. Y esto es interesante porque en realidad lo que hizo Steiner fue leer la realidad de la época. Para la segunda escuela Waldorf, por ejemplo, dio charlas muy diferentes que para la primera escuela Waldorf. Entonces lo que nos enseña es que nosotros estamos haciendo escuela todos los días. Y no tiene que ver con fundar una escuela. O sea, tiene que ver con ir a nuestro lugar de trabajo, ya sea en la escuela pública, en la Montessori, en donde sea. Y cuando nosotros estamos frente al niño, estamos haciendo escuela cada día. Hacer una escuela no es levantar un edificio solamente. Hacer escuela es ir cada día al encuentro con el niño. Entonces lo que nosotros tenemos que saber es qué necesitan nuestros niños hoy.
En ese momento Steiner supo leer lo que necesitaba la sociedad en ese momento. Hoy es muy diferente a la Europa de 1920. Entonces nosotros tenemos que leer, y es parte de nuestro gran desafío como educadores, cuál es la necesidad de hoy en la educación. Bueno, le agradecemos a Nicolás por abrirnos las puertas de su casa para permitirnos hacer esta entrevista y bueno, y conocer el contexto en el que él trabaja y bueno, y la pedagogía que le brinda a sus pequeños. De sol, en la esquina de un barrio se encontró una tortuga con un lento caracol. La tortuga silbó y con una guiñada le propuso carrera. Esta es nuestra largada.